Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 33 del capítulo 27. Hablamos sobre el viaje de Pablo a Roma con otros presos. En este viaje que están haciendo tienen una tempestad en el mar y tendrán un naufragio. Estamos hablando, hemos llegado hasta el 32. Hoy queremos estudiar el versículo 33 y desde ahí mirar un poco las actitudes. Recordemos que en toda narración bíblica, en el estudio bíblico, tenemos que mirar cuáles son las actitudes de los personajes. O también, de otra manera, podemos decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Recordemos que Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo de la teología lucana. Y por lo tanto, aquí es el accionar del Espíritu Santo. Entonces tengamos también esto como trasfondo, como un contexto para nosotros de todo lo que es la literatura lucana y el mensaje lucano. Primer tiempo del Padre, segundo tiempo del Hijo, la redención, la salvación, la muerte en cruz, y el tercer tiempo es la venida del Espíritu Santo, es decir, la fuerza del Espíritu que tiene que empujar ahora al alter Christi, que somos nosotros, alter Christi, los otros Cristos. Bueno, miramos nuestro contexto histórico. En este versículo 33 vamos a leer un poco. Mientras amanecía, Pablo exhortaba a todos para que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días seguidos que están, ¿dónde? En ayuno, sin comer nada. Les aseguro que nada les traerá, nada. Imagínense, queridos amigos, entonces, ya sin comer nada, Les aconsejo que tomen alimento, pues les conviene para su propia salvación, porque ninguno de ustedes perderá ni uno solo de los cabellos de su cabeza. Ni uno solo no van a perder, ni uno solo. Entonces, en nuestro contexto histórico, como siempre, estamos en este naufragio, ya estamos naufragando. No es que te cuentas todo de una vez, sino que, te va dando detalles, porque para el autor sagrado, cada acción, cada verbo, cada forma de presentarse es una linda manera de evangelizar y de decir cómo estamos viviendo y qué tendríamos que hacer. Por lo tanto, en el contexto histórico, Pablo está en el naufragio que lleva su barco hacia Roma, y la tripulación junto con los prisioneros, y él en medio de esta tormenta, Pablo, que ya llevan 14 días sin comer, la oscuridad y la desesperación están reinando en medio de toda esta gente, en medio de toda esta confusión.
Por una parte tenemos oscuridad, por otra parte tenemos desesperación. Pero en todo momento crucial, queridos amigos, Pablo actúa como líder y ofrece una palabra de esperanza. Pablo actúa como líder y sigue ofreciendo una palabra de esperanza. Porque esto es lo que nos va a dirigir y nos va a ayudar, ¿verdad?, para dar los pasos importantes también en nuestra vida. Ahora, en tiempos de tormenta, mirando nuestro contexto histórico, los marineros y viajeros de la antigüedad practicaban ayunos por varias razones, como la creencia de que esto atraía la protección divina con el ayuno, la abstinencia, entre comillas, comportarse bien, pero también por el agotamiento físico y emocional. El agotamiento físico y emocional. Ayunos entonces. Eso le ayudaba al marinero, le ayudaba a las personas que estaban en esta situación, en todo Medio Oriente, ¿verdad?, a través del ayuno, ante el agotamiento físico y emocional. Volvemos enseguida con más gente. Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra.
estaban manchados se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados se marcharon con sus piedras. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor. Mi Señor, Mi Señor, contigo quiero estar. intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar. Y hoy te encontré en el silencio. Me encontraste en mi silencio, ahí en mi soledad, en esta soledad, con los brazos bien abiertos, con tanto
no quiero intentar nada por mi cuenta. Vuelvo a la tormenta. No vuelvo a la tormenta. Si tú eres mi paz, en ti encuentro mi libertad. Solo en ti y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, tu presencia en mi caminar, mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. Encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros. Que cesen las guerras y conflictos. Que cesen los casos de depresión y suicidio. Que cese el aborto y que vivas tú en nosotros. Que reines tú entre nosotros. Que vivamos nosotros En ti. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hoy el versículo 33. En nuestro contexto histórico, ¿verdad? Nosotros presentamos que en tiempos de tormenta, los marineros viajeros de la antigüedad practicaban ayunos también por varias razones. Ayunos, porque así querían aplacar, ¿verdad?, la ira de Dios que se manifiesta en las tormentas. Creencia de que esto atraía la protección divina, entonces aplacaría todo. Pero también por el agotamiento físico y emocional. Así es que todo esto, queridos amigos, les hacía introducir en un clima de lucha, de empeño, clima sacrificial también. Por eso es que Pablo después se pone de pie y les dice, hay que cortar, hay que dejar que vayan esos botes. Ustedes tienen una misión y una función importante de ayudar, de dirigir y de estar aquí presente. Pablo, al final, ese preso, es el que asume la situación moral, ¿verdad?, y teológica de este grupo. Ahora, el contexto cultural del ayuno refleja una tradición judía greco-romana de pedir favor divino en momento de gran tribulación, de gran peligro. Eso es lo que tenemos tanto en la tradición greco-romana como lo que nosotros estamos mirando, porque es una tradición greco-romana, los griegos y los romanos. Y entonces podemos mirar cuáles son estas actitudes, como siempre nosotros decimos. En este caso vamos a mirar algunas de las palabras de lo que se nos presenta. La comida no solo es sustento físico, sino también un acto de renovar las fuerzas espirituales y morales. A ver, miremos un poco un análisis un poco más detallado, un análisis exegético y lingüístico. Aquí van a aparecer algunas palabras claves. El amanecer. Primero te dice eso, mientras amanecía. Vamos a mirar un poco el vocabulario amanecer, anathelein, verbo que significa literalmente el acto de salir o comenzar a brillar. Hay algo nuevo, entonces salir, anathelein, comenzar a brillar.
En la narrativa, este amanecer no es solo físico, sino simbólicamente representa el comienzo de la esperanza. Anatelein, algo nuevo está surgiendo, algo nuevo ahora nosotros vamos a tener, Anatelein. El día nuevo es un símbolo de renacer espiritual, el amanecer, algo nuevo está surgiendo. Por eso, queridos amigos, es importante que nosotros entendamos estos vocabularios. El amanecer quiere decir que algo nuevo está comenzando. En el amanecer de nuestra vida tenemos muchas cosas por delante en este día. Después, parainúmenos. ¿Qué quiere decir el parainúmenos? Parainúmenos. Exhortar. Parainúmenos quiere decir exhortar. Tiene una raíz del presente, pero este verbo tiene un matiz fuerte. Tiene un matiz fuerte. ¿Y cuál es? Es justamente el de animar, exhortar. El verbo paraimene, aquí en el versículo 33, mientras amanecía, Pablo exhortaba, ahí está, la palabra exhortar. Porque el nuevo amanecer es importante, el nuevo amanecer, anatelein, nuevo amanecer, pero ahora durante este tiempo. En este amanecer es donde nosotros tenemos que exhortar. En este cambio es donde nosotros tenemos que dirigir la palabra de Dios para que podamos darle seguimiento. Por lo tanto, queridos amigos, el vocabulario de este verbo, apechó o apejó, ¿verdad? Apejo, indica una abstinencia prolongada o una separación de algo. En este caso, los marineros y los prisioneros no han comido durante 2 semanas. La palabra enfatiza el vacío que experimentan en todos los niveles. En todos los niveles, tanto el físico, emocional y espiritual también. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás?
mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas a página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Somos la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha e nos acompaña en este camino a la eternidad. Nações unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que
lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardiente a nuestro Señor. Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos We are one family, nossa alegria, we are one vem church, do Senhor. we are the bride. É pela fé que recebemos We are one family, nossa alegria, we are the vem church, do Senhor. we are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escuta y nos acompaña en este camino para a eternidade. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y hoy estamos con este versículo 33. Mientras amanecía, ya sabemos, el amanecer, algo nuevo. Ñamoñe preguntas en la Biblia mía. Pablo exhortaba. Este también es importante, el hecho de exhortar, que tiene un matiz fuerte, decíamos. Animar, exhortar, motivar fuertemente. No es simplemente
un consejo. Hay cero aconsejantes y nada, sino que va mucho más allá. Está llamado para recuperar aquello que hemos perdido, recuperar las fuerzas, tomar control de la situación a través de la comida, ¿verdad? Y entonces es un llamado, dale, y la palabra es parainúmenos, exhortaba, parainúmenos, griego. Exhortar, dale fuerza a los muchachos, hay que tomar fuerza, animarse, motivarse fuertemente. Ahora después habíamos dicho que el verbo apejo indica una abstinencia prolongada o una separación de algo. Abstinencia prolongada o separación de algo. En este caso los marineros y prisioneros no han comido durante 2 semanas. A ver, la palabra enfatiza el vacío que experimentan en todos los niveles, físico, emocional y espiritual. Físico, emocional y espiritual. Porque pero la palabra también que utiliza es justamente para eso, para que nos demos cuenta de esta realidad. La realidad que utiliza el hecho de que hayan ayunado. Y para nosotros, en este caso, los marineros no han comido nada durante 2 semanas. Esto enfatiza todo este vacío que ellos están experimentando. Y bueno, ahí vamos un poquitito más allá, ¿verdad? Porque hay una teología, tipos y exégesis, pero que son bastante profundas. En el marco ya nuestro, porque estamos dentro del cristianismo, comer no es simplemente consumir alimento físico, sino que se convierte en un acto sacramental. Entonces alimentarse de la palabra de Dios, alimentarse de su cuerpo y de su sangre, todo esto significa para nosotros, ¿verdad?, estar allí bien insertos, bien puestos en esta realidad que se nos presenta. Entonces vamos a mirar un poco a Pablo, porque era Pablo este líder, gente modelo, lleva y alguien tiene que tomar esta realidad. Y por lo tanto, en medio de la tormenta, él invita a comer como signo de comunión con Dios en tiempos de crisis. Queridos amigos, no sé si nos damos cuenta la teología que se nos está transmitiendo, ¿verdad? Mientras amanecía, Pablo exhortaba a todos para que tomaran alimento. Queridos amigos, entonces no estamos hablando simplemente de estas 2 semanas, sino que aquí la teología paulina, que describe demasiado bien a Pablo también, porque Lucas está con Pablo, ¿verdad? Le acompaña a Pablo, conoce la historia de Pablo. Y entonces dice, él escribe, exhortaba a que todos comieran algo, tomaran alimento. Pero como líder espiritual, en medio de la crisis, en medio de la crisis, eso es lo que quiere decir en el fondo. Es en el medio de la crisis donde tenemos que acercarnos más al Señor, y Pablo les invita a comer como un signo de comunión con Dios en tiempos de crisis. Algunas señales justamente ya posee al revés. Por eso que el Papa Francisco insistía y dice, son los pecadores, ¿verdad?, los que necesitan. Y por eso él decía, bueno, incluso estos que están separados, porque algunos ven la comunión, ¿se acuerdan? La comunión para los vueltos a casarse, la comunión para los que están... Y leía pota, ¿verdad? Y muchos preguntaban y quieren saber, ¿se puede o no se puede comulgar? Y aquí nos está diciendo que Pablo invita a comer como un signo de comunión con Dios en los tiempos de crisis. Este es el momento en que tenemos que acercarnos más a Dios. La gente que, no sé, comete su pecado, comete su falta, y bueno, como dice la regla, entonces, ¿qué hace? Se separa. Pablo, ¿qué nos dice? No, es en el momento de crisis. Pablo que les exhorta, dice, a alimentarse, les exhorta a comer. Eso es lo que el Papa Francisco quiso darnos a entender. Él entero que te ha dado a entender, lleva. Porque hay muchos que son muy puritanos. Puritano quiere decir estar en la ley por la ley, la pureza por la pureza, ¿verdad?
No estoy diciendo que uno tiene que hacer payasada de cualquier manera, no. Sino que cuando hay una búsqueda, mirá que estamos aquí, decimos el momento de crisis. Y es en ese momento de crisis en que tenemos que buscar al Señor. Y entonces Él le exhorta y le dice, dale, fuerza, fuerza, ahora que tenemos que comer, alimentarnos, porque este es el momento en que tenemos que tener fuerza para luchar contra todo mal. Landeña vamos a para allá, pues ande mi coheta, de caruy, nande puacamo, va a ver, y el mal te hará peor, te matará. Y entonces la comida es luz al amanecer, por eso al amanecer, como el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, ¿verdad? Es el mismo modo que Jesús rompe el pan en la Eucaristía, ¿verdad? Así también Pablo reparte Cristo en el momento de crisis. Emaús, ¿se acuerdan? En ese momento de crisis en que ellos no sabían, no distinguían qué es lo que pasó, ya son más de 3 días, más de y cuando ahí Jesús les explica, la Escritura no les sirve para entender todo el plan de salvación. ¿Dónde ellos llegan a entender? En el romper el pan. Ahí se les abrió, pero este es Jesús. ¿Se dan cuenta? En el compartir, queridos amigos. El compartir, la caridad, la vida cristiana. Y entonces, Pablo también reparte el pan de vida para que sus acompañantes tengan fuerza para sobrevivir. O si no, diga tú, ahí ya hañan en un sentido físico y menos en un sentido espiritual. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan,
y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, Él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como Él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y Él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores.
Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. ¿Y entonces la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 27, de Hechos de los Apóstoles, versículo 33. Mientras amanecía, Pablo exhortaba a todos para que tomaran alimento diciendo, hace ya 14 días seguidos que están en ayuno sin comer nada. Les aconsejo que tomen alimento, pues les conviene para su propia salvación. Porque ninguno de ustedes perderá ni uno solo de los cabellos de su cabeza. Bueno, eso ya va a ser el versículo 34, ¿verdad? En el versículo 33, todavía nosotros, mientras amanecía, Pablo exhortaba a todos para que tomaran alimento diciendo, hace ya 14 días, etc. Bueno, entonces tomaran alimento. Ahora, ayuno y privación, queridos amigos, ayuno y privación que tenemos nosotros también, ¿verdad? Nuestro camino y entendemos, hay que ayunar. Y dependencia de Dios. La oración es para depender de Dios, en el sentido de descubrir y entender. Es para discernir la oración. El ayuno es para que nosotros estemos preparados y atentos ante Dios. Privación, ¿verdad? Y dependencia de Dios. Es un acto de renuncia, pero también de espera activa. Espera activa. Renuncia, pero espera activa. Es una forma de ver la esperanza más allá del sufrimiento. Es decir, a través del ayuno, a través de que yo me estoy imponiendo algo, yo sé que eso es sufrimiento, queridos amigos, pero al mismo tiempo estoy en una espera, porque esto me prepara para algo que yo voy a hacer, y yo entonces es una preparación, no es un sentarse ahí a esperar que venga todo.
sino que es una espera activa, es una espera que me tiene que comprometer. Ahora, el hecho de que los marineros también no hayan comido nada, eso refleja una abstinencia forzada que Dios usa para crear un vacío donde solo Él puede llenar. Es una espera también en los mismos marineros. Ellos también están a la deriva. Ellos tampoco, no es que hagan una abstinencia porque ellos quieren, sino que forzadita. Y además, ¿se acuerdan que anteriormente escuchamos que tiraron todos los alimentos, todo lo que ellos tenían en la barca por no coño un día? A ver, ya es samba, es bastante importante. Ya da con ate envío cuera, ya llevo el caña, man, no va a ver a la de producto cuera o patante oye, si no fragamos. Así que vamos a aliviar el barco. Llamo a papá y tengo a aliviar, por lo menos ya salvañan de, y vamos a procurar seguir remando y luchando. Bueno, entonces, y si somos egoístas y acumulamos aquí, vamos a hundirnos con todos nuestros alimentos, pero ñañe hundí, no va. La misma cosa. Así que fuerza. Entonces, esta privación del ayuno, que es una privación forzada, es la misma que Cristo también experimenta en el desierto, ¿se acuerdan? Esto ya entramos y recordamos un poco todo lo que Marcos capítulo 4 versículo 2, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? El hambre. Pero aquí es un hambre de Dios. Entonces la desesperación de la vida, la desesperación de la carne, la desesperación del mismo hombre se convierte en una fuerza espiritual. Es esa fuerza que me empuja, queridos amigos. Hay un tercer elemento que es la voz profética de Pablo. La voz profética de Pablo es el portavoz de Dios en este momento, tomando un papel crucial como el profeta y guía en medio del desastre. Pablo. Quiere decir que Pablo diga, tío, y la opetante, bebé, la agua, esa, mañana, ya, un día, ahora. No, algo tenemos que hacer, dale, vamos a movernos, vamos a forzar la cuestión así, cada uno que haga algo. Entonces, este contexto eclesial y la comunidad, en medio de la tormenta, nosotros tenemos que entender que toda iglesia, toda comunidad pasa por momentos de prueba. Pero en este momento de prueba, mientras amanecía, hay una esperanza que se abre. Y cuando se abre una esperanza, Pablo exhortaba a todos que tomaran el alimento. O sea, ñañemos bareteana. Pablo no los deja solos, Pablo les ofrece y les da la oportunidad, les anima sobre todo y les dice, bueno, peñemo yáguena, yacarúguena, ñañemo baretegena. Upecha mantiga tu taña se ñande de esta crisis por la que estamos pasando. Bueno, queridos amigos, hay mucho todavía ahora para reflexionar, pero por ahora quedamos aquí. Dentro de todo lo que hemos reflexionado, que podamos entender cuál es nuestro camino también, de animarnos, fortalecernos, alimentarnos, como decíamos también, con la palabra de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo, para tener fuerza y atravesar, airosos, vencer a la crisis. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.